Infórmate en serio, en Primera Pauta. 7:34, estamos de regreso. Recuerda que se espera un sistema frontal o ya está impactando desde el sur del país un sistema frontal bastante fuerte. Pucón, Corral, ya hay viviendas en riesgo de derrumbe. Esto debido a precipitaciones sobre los 100 milímetros que se esperan en esa zona y que son lluvias que van a llegar aquí a la capital. Tenemos muy alta temperatura, va a ser primero chubascos, mañana va a ser más intenso. Vamos a la noticia, la entrevista del día va a ser con el presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, a quien tenemos en línea y pertenece a la Comisión de Relaciones Exteriores. Probablemente hay algo que quiera decir con respecto a Argentina, ya se lo vamos a preguntar. Está en la Comisión de Medio Ambiente, también en Recursos Naturales. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Claudia y Gerardo, le saludamos. Muy buenos días, Gerardo, ¿cómo estás? Hola, Claudia, bien, ¿cómo va todo? ¿Qué tal? Todo muy bien, diputado. Muchas gracias por esta conversación tempranito aquí en Primera Pauta. Encantado. A ver, usted fue el primero que puso el puntapié inicial respecto de la reforma constitucional llevada adelante por el gobierno de José Antonio Kast. Fue el primero que cuestionó, que dijo que la UDI en estas condiciones no estaba dispuesto a avanzar en aprobar esa reforma, y desde ahí en adelante ha venido un cúmulo de polémica, ¿no? Fundamentalmente centrado en la reforma constitucional y en el estado de excepción. Ayer el presidente, también el ministro de Seguridad, también el ministro Claudio Alvarado se abren a llevar a esto, digamos, una conversación al Congreso, y uno entiende que aquí hubo finalmente un retroceso de bajar un poquito los flaps y abrirse a una discusión distinta. ¿Cómo ve usted el ambiente político comenzando esta semana? A ver, es evidente, no vale la pena ocultarlo, de que la semana pasada el gobierno recibió muchas críticas por el proyecto de reforma constitucional. Hubo críticas tanto del oficialismo como de la oposición. Todo el mundo lo vio y todos fuimos testigos de eso. En mi caso personal, efectivamente, fui el primero en criticar. Mi crítica tenía más que ver con la forma que con el fondo. Sí. A mí no me gusta que se legisle a través de la Constitución, porque eso debilita la institucionalidad y ese precedente es muy peligroso, porque después uno puede empezar a poner en la Constitución, valga la redundancia, cosas inconstitucionales, pero al ponerlas en la Constitución, entonces, uno se salta de cierta forma al marco de la institucionalidad. Y esa era mi crítica. Yo en la entrevista puse 2 ejemplos y el gobierno al día siguiente, esas 2 normas que yo puse como ejemplo las retiró. Por lo tanto, al menos la UDI, en su crítica respecto de la forma, recibió una respuesta que para nosotros fue satisfactoria, y la polémica no se alargó más de esas 24 horas, digamos. Pero luego en la semana empezaron a aparecer algunas críticas sobre el fondo, y yo la verdad es que creo que cuando uno tiene diferencias en el fondo, justamente el Congreso es el que está ahí para canalizar esas observaciones, para hacer las mejoras, presentar las indicaciones. Yo la verdad es que nunca consideré que el tema del fondo fuera especialmente preocupante, porque por los 9 años ya de experiencia que tengo en el Congreso, sé que estas cosas caen por su propio peso y que finalmente en el Congreso se modifican. Claro, ayer la pregunta, tuvimos perdón. una reunión. Sí. Dígame. No, hábleme de esa reunión de ayer y después sigo con la pregunta. Ayer tuvimos una reunión en la que está la presidenta de Renovación Nacional, Andrea Valladares, el senador Esquella, presidente republicano. También estaba la secretaria general de Bópoli, Macarena Cornejo, y estaba yo representando a la UDI. Y la verdad es que ese almuerzo que tuvimos con el ministro Alvarado, el ministro García y el ministro Arrau, sirvió para fijar un poquito el derrotero de lo que va a ser esta discusión. La reforma constitucional nunca fue el centro de la agenda. La reforma constitucional tenía un objetivo muy claro, que era permitir tener legislación en materia de control del terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, porque nosotros hoy día no tenemos instituciones para ese tipo de realidades. Y bueno, finalmente acordamos ir al tema de fondo. O sea, lo que va a ocurrir en las próximas semanas es que vamos a discutir los proyectos de ley en esa materia, y allí donde se requiera reforma constitucional para habilitar alguna nueva institucionalidad, bueno, se hará esa reforma constitucional. Ya, es que Luciano Cruzcoque decía también este fin de semana en La Tercera que él pensaba que así tal cual estaban las cosas, muy crítico respecto de la reforma, señalando que rayaba en lo iliberal, palabra que está hoy día puesta. Decía que no le parecía que se requería una reforma constitucional. Estoy hablando de un senador del oficialismo. Entonces quiero saber si para usted, como presidente de la UDI,
¿Se requiere de esta reforma constitucional o usted más bien se abocaría a llevar adelante los proyectos de ley y ir más bien por esa vía, dejando esto otro tan polémico que tiene forma y fondo? A ver, yo muchas Perdón, no lo escuchamos. No, lo perdimos al parecer. ¿Nos podría repetir, por favor, que se entrecortó? Le vamos a llamar nuevamente para que se mantenga ahí atento, diputado Guillermo Ramírez. Esto porque usted notó, se estaba ensuciando un poco la conversación y queremos conocer claramente las respuestas del presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, quien pertenece además a la Comisión de Relaciones Exteriores. Algo tendrá que decir con respecto a lo que ha pasado con Chile y Argentina ayer en las últimas horas, pero estaba respondiendo sobre el tema de la seguridad y la reforma constitucional que había planteado inicialmente el gobierno. Así que de manera tradicional le llamaremos ahora para poder escucharlo de manera más clara la pregunta que le acaba de hacer Claudia y que probablemente va a tener que repetirle Claudia. ¿Lo tenemos de vuelta por ahí, diputado, en la manera más tradicional de llamado? Hola, diputado Guillermo Ramírez. Bueno, estamos hablando también y profundizando en cómo cambió la conversación desde ayer, en la que habló el presidente José Antonio Kast, en la que habló también el ministro de Seguridad Martín Arrau, en la que ya había hecho un anuncio el propio viceministro Claudio Alvarado, poniendo mucho foco en la ley orgánica, que la reforma constitucional va a estar condicionada, dibujada en torno a una ley orgánica, pero en el cual siguen resonando las palabras del senador Luciano Cruzcoque, que condicionaba el apoyo a la reforma de seguridad y diciendo que rayaba en lo iliberal y que no era necesaria, que lo necesario era ir simplemente por el lado de los proyectos de ley, más que una reforma puntual. ¿Esta hora sí? No, todavía no logramos retomarlo con calidad suficiente al presidente de la UDI, Guillermo Ramírez. Ya vamos a volver con él para poder continuar con esta conversación que se vio interrumpida por una falla de comunicación y que estaba siendo un poco complejo escuchar sus respuestas respecto a los cambios constitucionales que pretendía el gobierno, que ayer retrocedió, que ahora los va a aplazar en el tiempo, que lo va a discutir un poco más. Diputado, ¿nos escucha? Yo siempre los escuché, así que y ahora lo escuchamos claramente clarito, mucho mejor. Ya, nosotros acá... Tiene la respuesta, así que déla, por favor. Ya. Sí, no, lo que les decía es que yo comparto parte de las críticas de lo que ha dicho el senador Cruzcoque, en el sentido de que al final lo que está... estas palabras son mías, pero para no adjudicarle nada al senador Cruzcoque, pero al final daba la sensación de que para lograr los objetivos que se propone el gobierno y que nosotros por supuesto que compartimos, que sacar adelante la agenda de seguridad, no era necesario hacer una reforma demasiado importante a la Constitución, sino más bien una cosa más precisa, más quirúrgica, más modesta. Uh-huh. Entonces, bueno, pero ayer en el almuerzo finalmente acordamos que las reformas constitucionales que se van a ser las justas y necesarias para poder sacar adelante estos 30 proyectos de ley. Ni una reforma más, ni una reforma menos a la Constitución. Y eso es algo que todos compartimos y además todos compartimos la urgencia de sacar antes de Navidad la agenda completa de seguridad. En eso por lo menos la UDI y todos los partidos oficialistas estamos comprometidos. Y tengo la impresión, con la experiencia que tengo en el Congreso, de que esto finalmente se va a resolver de buena manera. Vamos a tener una reforma constitucional que va a ser acotada y vamos a tener los proyectos de ley, estos 30 proyectos en materia de seguridad que versan sobre un montón de temas distintos. Yo creo que los vamos a aprobar todos. Y sobre si es necesario hacer o no reformas constitucionales, bueno, insisto, hay que hacer las que hay que hacer. Por ejemplo, si finalmente vamos a tener un estado de excepción, distinto al que se ha propuesto, por supuesto, eso sí requiere reforma constitucional. Todos los estados de excepción están en la Constitución, no en la ley. Y por lo tanto ahí tendría que hacerse una reforma constitucional. Pero, de nuevo, antes de tener esa discusión, tenemos que discutir el fondo del asunto. ¿Qué estado de excepción? ¿Con qué atribuciones para el Ejecutivo? ¿Quién lo decreta? ¿Cuándo participa el Congreso? En fin, esas preguntas primero tienen que responderse y una vez respondida, la reforma constitucional que se tenga que hacer va a ser una cosa obvia. Oiga, se pudieron haber ahorrado todos los problemas de la semana pasada, ¿no? Bueno, las cosas siempre se pueden hacer mejor y evidentemente que si es que hubo el ruido que hubo, es porque algo falló y por lo tanto que eso se podría haber evitado. Pero a mí no me importa tanto lo que pasó para atrás, que fue una semana, como dijimos al principio, difícil.
a mí lo que me importa es lo que pase para adelante. Y creo que el almuerzo de ayer permite que el gobierno cumpla con un primer objetivo, que es alinear a sus propios partidos. La UDI ya estaba muy comprometida, pero ayer yo creo que queda alineado el oficialismo y entonces hoy día el gobierno está en condiciones de salir a conversar con los partidos de oposición que tengan la intención de ayudar. Oiga, con respecto a eso, o sea, queda el entendido entonces que puede haber una reforma constitucional, pero muy, muy acotada. Eso es lo que estoy entendiendo. No va a ser muy estricta. Podría ser una cosa o dos, no 8 como se ha propuesto el gobierno. O sea, de nuevo, van a ser las necesarias de acuerdo a los proyectos de ley. O sea, si estamos todos de acuerdo, te voy a poner un ejemplo, de que es necesario tener regímenes penitenciarios diferenciados, y los expertos dicen, oye, esto requiere una reforma constitucional, se va a hacer. Sí, entiendo. Si los expertos dicen, mire, no es necesario hacer una reforma constitucional, basta con una ley orgánica, lo haremos a través de una ley orgánica. Pero, o sea, vamos a hacer las reformas que haya que hacer, porque estamos todos de acuerdo en que mientras más acotada sea la reforma constitucional, mejor. Ya, pero lo que decía ayer, y lo dijo antes de ayer también el viceministro Claudio Alvarado, es que el gobierno no va a retirar la reforma, y fue ratificado también el día de ayer. Entonces no entiendo mucho cuando usted dice va a ser una reforma constitucional acotada, de alguna manera eso requiere retirar el punto estado, ¿no? Porque toda la discusión y la polémica sobre el estado de excepción, la cantidad de días, los derechos fundamentales que se pasaban a llevar, ¿eso usted cree que eso debería ser retirado o ajustado? No, es que retirar la reforma constitucional significaría renunciar a un nuevo estado de excepción, significaría renunciar a que la Constitución diga que un deber del Estado es garantizar la seguridad pública, sería renunciar a tener regímenes penitenciarios diferenciados para los delincuentes más peligrosos. Y yo, por lo menos, como presidente de la UDI, no estoy dispuesto a renunciar a esas cosas. Entonces, cuando el ministro dice no vamos a retirar la reforma, lo que está diciendo es que estos temas de fondo hay que sacarlos adelante. Y yo eso lo comparto. Uno puede tener diferencias como las tuve respecto a la forma, uno puede tener diferencias incluso respecto al contenido, pero eso se resuelve simplemente modificando las normas en el Congreso, que para eso está el Congreso. Porque acá también hay una especie de exageración, yo llevo 9 años en el Congreso y yo nunca he visto un proyecto de ley que salga igual a como entró. O sea, si para eso está el Congreso. Sí, pero entonces cuando a mí de repente me dicen, oiga, pero esto va a tener que cambiar. Bueno, por supuesto, si para eso está el Congreso. Oiga, pero ayer algunos analistas le escuché esto, que esto había demostrado, había desnudado las dos almas que tiene el gobierno. Porque fue muy rápido, como Chile Vamos prácticamente al unísono, de una manera u otra, un grado u otro, puso reparos muy duros o muy importantes, usted uno de ellos, al tema de reforma constitucional, versus los que están más a la derecha que lo respaldaban, y eso había mostrado las dos almas de la derecha. ¿Cómo lee usted esa interpretación? Yo estoy en desacuerdo por una razón muy sencilla, porque dentro de los partidos oficialistas, y también voy a incluir aquí al Partido Nacional Libertario, me atrevería a decirlo, no hay ni un partido que no comparta la agenda de seguridad. La UDI, de hecho, ha aportado 5 o 6 proyectos de ley a la agenda de seguridad. Lo mismo ha hecho Renovación Nacional, por supuesto los otros partidos también. Nosotros creemos que tiene que cambiar la mano. Nosotros creemos que tiene que haber una institucionalidad mucho más ruda. Aquí la diferencia que se dio fue acerca de la necesidad de una reforma más amplia. Hay algunos que creían que era necesario para poder sacar la agenda adelante. Otros creíamos que no es necesario para poder sacar la agenda adelante. Pero todos tenemos el mismo objetivo, que es sacar la agenda adelante. Sí. Bueno, probablemente el país completo tiene el objetivo de que el tema de la seguridad tiene que hacer frente al crimen organizado. No creo que alguien se niegue. Eso está por verse, Claudia, porque en el Congreso yo no sé si todos los parlamentarios van a votar a favor de los proyectos de ley. No, es que a lo mejor no van a votar a favor de ese proyecto de ley, pero quiero decir que nadie debería restarse a que el tema de la seguridad es hoy día no solo frente a la ciudadanía, sino que frente a las instituciones, la gran amenaza. Pero mi pregunta es, para avanzar a otro tema antes que termine, ¿qué cree usted que pasó en aquellas personas que redactaron el proyecto, que le querían dar tanto poder a la figura del presidente? Hoy es Kast, mañana puede ser otro. ¿Por qué esa cruzada de línea de algo que en Chile la democracia liberal no consideraba? Sí, lo que pasa es que en la cabeza de muchos
la forma de poder desbaratar a los grupos de crimen organizado es a través de darle, por lo menos de manera transitoria al Estado, un poder muy grande, muchas atribuciones para poder desbaratar rápido a estas organizaciones de crimen organizado. Incluso muchos de ellos pensaban que podían darle el poder al presidente en la Constitución de manera transitoria, por 1 año o 2, de tal manera de poder acabar ahora con estas organizaciones de crimen organizado. Y yo tengo la impresión de que ese propósito, que es noble, les impidió ver lo que esto podía significar como norma permanente en la Constitución. Entonces, yo comparto la urgencia de desbaratar a los grupos de crimen organizado, pero claro, yo creo que en cierta forma se pasaron un poco de rosca al no ver de que realmente estas normas siempre terminan quedando, y como tú muy bien dices, mañana hay otro presidente. Sí. Yo no tengo ninguna duda, Claudia, de la vocación y la convicción democrática del presidente Kast, ninguna. Y a mí me parece que todas estas declaraciones respecto a que esto está demostrando una faceta autoritaria del presidente Kast, me parece un argumento extremadamente forzado. Acá se insistió mucho en que iba a tener un presidente, que iba a gobernar por decreto y que no iba a respetar la Constitución y la ley. Nada de eso ocurrió, ni siquiera cercano. El presidente Kast es un presidente con convicciones democráticas profundas, y la verdad es que tratar de torcer la realidad con comentarios como ese me parece muy, muy forzado. Diputado, permítame, solo por el tiempo, aprovechar su condición de integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores. Ayer un general argentino habló sobre hacer soberanía o mantener soberanía sobre el Estrecho de Magallanes y el Paso Drake. Allí, al parecer, una respuesta bastante contundente. ¿Cómo ha interpretado usted el que no sea la primera vez que en el país vecino han salido con esa idea que es bien sui generis, por decirlo de alguna manera? Sí, el general argentino, hay que decirlo con todas sus letras, está equivocado o miente. Yo no sé si fue voluntario o involuntario el error, así que no sé si está equivocado o miente, pero una de las dos es. Acá hay 2 tratados internacionales, uno del siglo XIX, luego está el tratado de 1984, que reafirman que la boca oriental del Estrecho de Magallanes es chilena. No hay absolutamente ninguna duda de que es chileno. Uno ve un mapa y ve que es chileno, y por lo tanto aquí, para que quede constancia para todo el mundo y quede constancia también en la historia de este conflicto, es muy importante que el gobierno haya contestado con toda la contundencia del mundo, enviando inmediatamente una nota de protesta. Entiendo que el canciller estaba en Vietnam, si no me equivoco, o algo así. Inmediatamente el mismo canciller hizo las declaraciones que tenía que hacer y ordenó el envío de esta nota de protesta. El Canal del Beagle, el Estrecho de Magallanes, son de soberanía chilena, no hay duda de eso. Hay 2 tratados, y esa posición no va a cambiar nunca, da igual si es que hay algún general argentino equivocado que de vez en cuando vuelven sobre el mismo asunto. Y nosotros, obviamente, en lo que nos corresponde desde el Congreso, vamos a hacer todas las gestiones con notas de protesta propias del Poder Legislativo respecto a este tema, y la reafirmación también a través de algún proyecto de acuerdo del Congreso, de que se refrenda, se confirma, se defiende de que la posición chilena, que es, como te digo, respaldada por 2 tratados firmados con Argentina. Bueno, es la segunda vez que Argentina lo hace, entonces quizás Chile va a tener que ponerse un poquito más firme, ¿o no, sí, diputado? Y yo aplaudo la forma en cómo reaccionó el presidente Boric en su gobierno respecto a este tema, que al igual de como lo está haciendo este gobierno, fue una respuesta firme, clara, con convicción pública de cara a la comunidad internacional. Y por lo tanto este es un tema de Estado, este no es un tema político, de política interna, y el gobierno del presidente Kast tiene que tener exactamente la misma posición y exactamente la misma reacción que tuvo el presidente Boric en su momento. Muy bien. Diputado Guillermo Ramírez, le agradecemos esta conversación. Muchísimas gracias, Gerardo. Guillermo. Que Gracias, tenga un buen día. Claudia. Gracias. Chao. Chao.